Bueno, continuamos desarrollando este tema. Vamos a revisar lo que compete ahora a la parte de los pisos, ¿verdad? En los pisos podemos tener pisos desarrollados con hormigón compactado, que por lo general son bastante comunes en la industria, son de bastante durabilidad, a un costo no tan elevado, ¿verdad? Diseñados para soportar cargas puntuales de equipos o máquinas de gran porte, ¿verdad? Eh, Así como para el tránsito de vehículos, autoelevadores, apiladoras, ¿verdad? Y el tránsito peatonal, ¿verdad? Entonces estas es como de los más comunes que vemos en la industria. Lo único que este tipo de pisos se requieren de unas juntas de dilatación, ¿verdad? Eh, Permiten cargas móviles, cargas puntuales, ¿verdad? Mediante soportes de máquinas o anaqueles, eh, equipos con ruedas que producen abrasión en el piso, es decir, no se van a ver desgastados tan fácilmente, ¿verdad? Sino que tienen cierta durabilidad, y cargas uniformemente distribuidas, ¿verdad? Aplicadas directamente sobre la superficie de losa del hormigón, ¿verdad? Entonces sí, lo que les comentaba acá es que se requieren juntas de dilatación porque el hormigón, al haber cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Puede tender a desquebrajarse, ¿verdad? Por la dilatación térmica de los materiales. Y entonces por ende se dejan unas juntas que son unas fisuras que se hacen cada ciertos espacios en el área donde se ha desarrollado este tipo de piso, y posteriormente se llena con algún tipo de material que sea elástico, ¿verdad? Y que permita esa dilatación para evitar que se vaya a desquebrajar la parte superior o del acabado, ¿verdad? Tenemos los pisos super planos, ¿verdad? Son aquellos que según el Instituto Americano del Concreto tienen una relación entre nivelación y planicidad mayor a 50, ¿verdad? Son ya tecnicismos específicos, pero básicamente son recomendados para instalaciones de equipos de transportación de carga superando los 10 metros de altura, es decir, tienen una gran durabilidad, nos permiten, por su superficie completamente plana y sin ningún tipo de rugosidad, de bache, etcétera, ¿verdad? Que no haya ningún problema a la hora de la movilidad de este tipo de cargas. Eh, Son recomendables en bodegas con anaqueles de gran altura, ¿verdad? Debido a que aumentan la seguridad y disminuyen la fatiga del operador, disminuyen las grietas por esfuerzo en el chasis de los montacargas, ¿verdad? Por el mantenimiento de los vehículos, ¿verdad? Y evitan la mala disposición en la colocación de las cargas por inclinación, ¿verdad? Entonces, son bastante recomendables para este tipo de áreas, ¿verdad? Luego tenemos lo que son pisos cerámicos, ¿verdad? Son pisos que proporcionan una resistencia sin igual al impacto y abrasión, al choque térmico, ¿verdad? Al crecimiento bacteriano y a una amplia gama de agentes químicos, ¿verdad? Es decir, nos sirven bastante para poder trabajar sin ningún tipo de preocupación porque pueda algún tipo de derrame químico pueda generar un daño en la infraestructura, ¿verdad? En el piso. Eh, Igual para el crecimiento bacteriano, para todas aquellas industrias que trabajan con alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, nos es muy beneficioso eso porque, eh, como ustedes saben, las normativas de inocuidad alimentaria, pues lo que buscan es tener superficies cada vez más inocuas que no contaminen, que no haya eh, capacidad de proliferación de bacterias. Entonces, en este caso, ese tipo de pisos pues nos ayudan a cubrir ese requisito que hay que cumplir, ¿verdad? Igual no requieren las juntas, ¿verdad? Uniones porque soportan este choque térmico del cual hablábamos. Eh, pues igual tienen resistencia de impacto y de abrasión por cualquier tipo de material que se ocupe sobre ellos y que se tenga que desplazar, mover, arrastrar, etcétera.
Son sistemas de pisos de poliuretanos cementicios, ¿verdad? Y cubren a las bases de concreto que ya tenemos, ¿verdad? Es decir, se tira primero una capa de concreto, que es con la que está hecha la base del piso, y posteriormente se tiran este tipo de materiales para poder permeabilizar el área. Soportan técnicas de limpiezas intensas, ¿verdad? Como lavado continuo con agua caliente o vapor intermitente, ¿verdad? Resistencia superior al crecimiento de bacterias como y hongos, incluyendo la Escherichia coli y la salmonella, que son algunos de los agentes patógenos que más, de los agentes contaminantes que más se encuentran en las industrias de alimentos. El Clostridium también, hay varios ahí que este tipo de superficies nos ayudan para eliminar ese riesgo de proliferación de bacterias. Tienen efecto antideslizante aún estando mojados, y sabemos que esto en la industria alimenticia es muy común, ¿verdad? Porque hay lavados continuos, ¿verdad? Los alimentos que se trabajan, los procedimientos que se trabajan para el procesamiento de alimentos, pues continuamente requieren agua, entonces por ende vamos a tener pisos constantemente mojados que van a tener que estarse limpiando, ¿verdad? Y la ausencia de juntas impide el crecimiento de agentes bacterianos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los pisos es indispensable para todo este tipo de industrias que haya la menor cantidad de espacios donde se pueda almacenar suciedad o cualquier tipo de elemento que pueda contribuir al desarrollo de hongos, bacterias, etcétera, ¿verdad? Entonces, tanto para paredes como para techos, igual para pisos, se requiere que los sean uniformes, ¿verdad? Que no tengan hendiduras o donde se pueda almacenar cualquier tipo de sustancia que pueda almacenar este tipo de elementos. Por ejemplo, en el caso de los techos que vimos anteriormente, pues se requiere que todas las uniones que hay entre techo y pared y piso, ¿verdad?, estén bien cerradas, sean cóncavas, ¿verdad? O sea, tengan una curva sanitaria, se le llama, que es para evitar que hayan ángulos a 90 y que estos puedan almacenar algún tipo de suciedad, ya sea polvo o cualquier tipo de bacteria, ¿verdad? Entonces, son otros elementos a tomar en cuenta a la hora de diseñar las plantas, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, vamos a entrar a diseñar una planta para industria de alimentos, para farmacéutica, para agroindustria, etcétera, ya sabemos que va a estar perenne todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, no vamos a ir a hacer una planta a nuestro criterio sin tomar en cuenta todo este tipo de condiciones de las normativas de inocuidad exigen, ¿verdad?, para el manejo adecuado de este tipo de productos. Luego tenemos la parte del efecto de los colores, que esto viene un poco apegado a los estudios de psicología del color, un poco de neurociencia y otras cuestiones ahí, donde han podido ir desarrollando ciertas tendencias o ciertos efectos que produce la exposición a ciertos colores, ¿verdad?, en el ser humano. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que, por ejemplo, los colores rojos aumentan la tensión muscular, activa la circulación y por ende acelera las palpitaciones, eleva la presión arterial y acelera la respiración, ¿verdad? El amarillo está vinculado con la actividad mental y la inspiración creativa, ya que despierta el intelecto y actúa como antifatiga. Pero entonces este par de colores hacen que las personas sean, o el ambiente en el que se está manejando uno, tiende a acelerarlo un poco, a mantenerlo un poco tensioso, ¿verdad? En el caso del amarillo, si mal no recuerdo, también incentiva por el mismo que despierta la creatividad. Asociado a la creatividad muchas veces está el hecho de querer comer, el hambre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, restaurantes, el rojo y el amarillo se combina mucho, en muchos tipos en mesas, etcétera, ¿verdad?, en los colores de los restaurantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los restaurantes de comida rápida, que
es donde más se ven este tipo de colores, lo que a nosotros nos interesa es que haya una rotación de mesas. Entonces este tipo de colores lo que genera es una intranquilidad, digamos, en el lugar para que uno llegue a comer rápido y se va, ¿verdad? Entonces esto genera una buena rotación en el establecimiento y por ende no hay que estar sacando a la gente, sino que ella misma por ese mismo efecto se coacciona. Entonces, por ejemplo, si se fijan para las cuestiones de seguridad industrial, pues lo rojo obviamente es algo que rápidamente eh, como dice ahí, nos acelera, nos genera algún tipo de impacto, ¿verdad? Que nos permite evitar llegar a un área, a algo peligroso, ¿verdad? Entonces, ese par de colores actúan de esa forma. Por ejemplo, en el caso del celeste, disminuye la fatiga, estimula el sistema respiratorio, genera una rápida circulación del público. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en oficinas a veces o en lugares donde necesitamos que la estancia sea un poco más agradable, los colores pasteles como este tipo de celeste, verde pastel, etcétera, son más adecuados. El anaranjadito, unos colores salmón o anaranjado que son más leves, nos sirven para tener un poco de ambiente un poco más relajado, ¿verdad? Donde se pueda trabajar tranquilamente, jornadas largas de trabajo, ¿verdad? Y que dé ese tipo de ambiente de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Por otro lado, si se fijan aquí el color que tenemos aquí como lila, resulta eficaz en casos de excitabilidad nerviosa, insomnio y fatiga, ideal para labores de alta concentración, ¿verdad? Son, como les decía, colores un poco más leves, más tenues, que nos ayudan a dar un poco más de tranquilidad. En el caso del blanco, pues luce moderno, fresco, pero refleja un 80% de la luz. Entonces, si es un área donde necesitamos un poco más de tranquilidad y cargamos de mucha iluminación, va a ser un poco hostil, ¿verdad? Para las personas porque se van a sentir visualmente muy excitadas por el alto reflejo. Entonces hay que saber en qué área se requiere esto. Si por ejemplo hay labores de inspección o que requieren mucha iluminación, pues pintar de blanco va a ser lo ideal porque nos va a ayudar con la iluminación que nosotros pongamos, ¿verdad? O lugares donde, por ejemplo, hay una iluminación natural o no hay mucho acceso a iluminación igual artificial o natural, pero que en combinación con el blanco podemos aprovechar estas propiedades, ¿verdad? Si se fijan, ahí tenemos otro par de colores ahí. Hay bastante sobre la psicología del color. Para cada color hay diferentes situaciones y se aplica diferente, por ejemplo, en cuestiones relacionadas a etiquetas de producto. Por ejemplo, se aplica diferente a mobiliario, a oficinas, a áreas de estar, etcétera. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la aplicación del color a un producto, por ejemplo, sabemos que el azul da una sensación de que es algo de calidad, que es algo premium, etcétera, ¿verdad? Algo que nos llama, nos gusta ese color, ¿verdad? Entonces es bastante atractivo, ¿verdad? Dice, aquí favorece paciencia, amabilidad y serenidad, dice, aunque la sobreexplotación del mismo produce fatiga o depresión, ¿verdad? Porque visualmente es muy fuerte, muy atractivo, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente hasta acá estamos llegando con la parte del efecto de los colores y vamos a pasar a ver la parte de iluminación a continuación.